partir del día de hoy, como te comentaba, empieza la manipulación de material biológico, pero ya no de frutas, ya no de insumos de hierbas, verduras, sino que a partir del día vamos a trabajar con muestras biológicas sacadas de nuestro propio cuerpo. Y una de las muestras que estamos usando el día de hoy es la sangre, justamente, de la cual por centrifugación estamos obteniendo el suero sanguíneo para esta determinación cuantitativa de glucosa en sangre. Se dice que nosotros en el organismo manejamos valores referenciales de glucosa y estos oscilan en el rango de 60 hasta 120 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Esto es lo que yo normalmente espero encontrar en un individuo sano, se podría decir así. Valores por debajo o por encima de este parámetro ya estarían pues indicando que habría problemas, por decir así, de hipo o hiperglucemias con respecto al parámetro normal. La principal patología asociada, y si hablamos de glucosa y se nos viene en primera instancia a la cabeza, es la famosa diabetes mellitus. Esto es cuando hay hiperglucemias, pero no solamente la diabetes, sino como vas a indagar para tu informe de laboratorio, patologías asociadas a glucosa y muchas más. ¿Me entiendes, no? Síndrome de mala absorción, por ahí de proteinización, cuando hay glucosa elevada, dicen que hay triglicéridos elevados, todo eso de ahí se relaciona. Por eso les digo de que la glucemia no solamente indica factor de diabetes, que es lo referencial, sino que hay más patologías asociadas de por medio. Vuelvo a reiterar, el parámetro normal es de 60 a 120. En el laboratorio, nosotros contamos con un método enzimático que nos va a permitir cuantificar la glucosa en sangre. Para lo cual, nosotros, imagínate que acá tengamos dos frasquitos, ¿ya? Miren, yo tengo un frasquito donde tengo mi reactivo enzimático y en este reactivo enzimático, su mismo nombre que lo indica, hay enzimas de por medio, como lo voy a explicar en el fundamento. Y tenemos otro frasquito así pequeñito, que normalmente viene preparado así, y en este reactivo pequeñito tenemos el estándar, curiosamente, de glucosa. Y este estándar de glucosa ya viene preparado, tiene concentración conocida. Esta concentración de glucosa es 100 miligramos por decilitro. Pregunta, ¿conocemos o no conocemos la concentración real de nuestro estándar? Sí, porque esto ya viene preparado en el kit enzimático. Entonces viene el reactivo enzimático con su estándar de por medio. El estándar tiene que ser referencial para los valores normales que yo espero encontrar de glucemia. Si yo tengo el parámetro de 60 a 120 y tengo un estándar de 100, ¿este estándar de 100 es o no es referencial para este parámetro? Sí. En otras palabras, el estándar puede tener cualquier concentración que sea referencial para el parámetro normal. Y no te olvides que este estándar contiene glucosa en su fórmula. ¿Ok? Entonces, tenemos el reactivo enzimático por un lado y tenemos el estándar referencial de glucosa. Y por otro lado tenemos por allá el suero sanguíneo que está ahorita en centrifugación. Se dice que en nuestra sangre ¿tenemos o no tenemos glucosa? Sí tenemos glucosa, pero yo sé cuánto tiene glucosa mi amigo. ¿Yo sé cuánto de glucosa tiene mi amigo? No. Como no sabemos nuestra concentración de glucosa, es por eso que al suero lo vamos a llamar muestra problema, porque es lo que estamos investigando. ¿Estamos? El suero sanguíneo va a quedar entonces como muestra problema, porque no sabemos cuánto de glucosa tiene en su sistema. Sí conocemos cuánto de glucosa tiene el estándar y el reactivo enzimático de por medio que va a interaccionar, curiosamente, ¿con quién? Con la glucosa. Entonces, el reactivo enzimático no tiene, sino más bien está esperando a la glucosa para empezar su reacción. Y la glucosa, como te dije, está tanto en el estándar como en la muestra problema. En uno sí se conoce su concentración y en el otro no. De acuerdo a esto, mira el fundamento. La glucosa del medio, me refiero al suero del estándar, cualquiera de los dos puede ser, en este fundamento va a interaccionar con oxígeno y agua del sistema. En el reactivo enzimático de por medio te comento
si hay agua. Y el oxígeno está en el medio ambiente. En ese reactivo enzimático se encuentra la primera enzima del sistema. Y esta es la glucosa oxidasa, así se llama, glucosa oxidasa, dentro de los componentes del reactivo enzimático. ¿Qué sucede? Que todo esto va a interaccionar y va a dar lugar en primera instancia a dos productos. Por un lado se genera ácido glucónico conjuntamente con la liberación de peróxido de hidrógeno. De estos dos sistemas, chicos, el que me interesa a mí es el peróxido, ya que este peróxido, todo esto en la reacción en el tubo de ensayo que íbamos a preparar, va a interaccionar con otro excipiente del reactivo enzimático, fenol, que contiene el reactivo enzimático. Y también en el reactivo enzimático está este reactivo que es el 4AP. Te presento a la 4-aminoantipirina, así se llama. 4-aminoantipirina. Es uno de los excipientes del reactivo enzimático. Todo esto va a interaccionar entonces, y curiosamente en el reactivo enzimático, así como estaba la glucosa oxidasa, hay una segunda enzima. Lo que se dice es un método acoplado para dos enzimas en esta reacción. Y acá vamos a encontrar a la peroxidasa. Esta peroxidasa, curiosamente, interactúa en esta reacción con el peróxido y permite su reacción con el fenol y la 4-aminoantipirina. Todo esto al final va a dar lugar a la formación de una quinona coloreada. Una quinona coloreada que dicen es directamente proporcional a la cantidad de glucosa que hay en el medio. Entonces, el objetivo de este sistema es formar la quinona coloreada. Esta quinona coloreada es de un color más o menos rojizo. Ese color es directamente proporcional a la cantidad de glucosa que hay en el medio. La pregunta es, ¿la quinona que forme mi estándar, conozco o no conozco su concentración? Sí, 100 miligramos por decilitro. Entonces, aparentemente, ¿qué espero de la muestra problema? ¿Que se parezca o no se parezca a la quinona que formó mi estándar? Sí, para decir que relativamente estoy, por decir así, en un parámetro sano. ¿Qué pasaría si la quinona fuera más tenue? O sea, el color rojizo sea más débil. Aparentemente, dicen, habría menos de 100. ¿Y qué pasaría si el color fuera más pronunciado? Aparentemente hay más de 100. Por eso se llama el estándar patrón o referencia, porque es un punto de partida por el cual yo voy a empezar, pues, como se dice, mi investigación. Si obtengo un color parecido al del estándar, aparentemente, ¿no? Por decir así, teóricamente estoy bien. ¿Cómo voy a corroborar esto? Cuantitativamente, ya por la espectrofotometría. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el objetivo es formar la quinona conjuntamente con agua, pero el que me interesa es la quinona. Y esta quinona coloreada, chicos, la vamos a determinar su cuantificación por espectrofotometría calibrando el equipo a longitud de onda de 505 nanómetros. A esta longitud de onda va a absorber esta quinona luz. Y eso es lo que yo voy a utilizar para el factor de calibración correspondiente para la parte ya cuantitativa de promedio. Yo, de estos sistemas, para cuantificar, ¿no?, por espectrofotometría, como ya vamos a ver en breves momentos, necesito las absorbancias de los sistemas. Nosotros vamos a trabajar, ¿no?, con un blanco estándar y muestra problema. Eso ya lo saben por espectrofotometría, ¿cierto? Y eso es lo que voy a usar para la parte cuantitativa ya del método. Para este análisis en el laboratorio de glucemia en sangre, lo que yo necesito es que el paciente cumpla con ciertas condiciones para el análisis. Se dice que el paciente evidentemente tiene que estar en ayunas. No le puedo medir pues glucemia. Miren, eso es automático. Sí, automático, desde acá no tienes que meter la mano. Miren, ¿eh? El paciente tiene que estar en ayunas. Claro, evidentemente, si yo voy a hacer de análisis de glucemia a una persona que ha venido tomando un tazón de coca, imagínate, pues no vas en el cualquier llanto almidón, y ese almidón, como se está hidrolizando, desprende glucosa, y obviamente voy a encontrar pues una hiperglucemia, no porque el paciente sea diabético, sino que no se encuentra en ayunas. ¿Has comido algo?
Otra condición es que el paciente no debe de ingerir alcohol como mínimo 48 horas antes de la prueba. Se dice que el alcohol induce a que los niveles de glucosa disminuyan en sangre. Mejor dicho, el alcohol produce hipoglucemia, ya que el alcohol hace pues que la glucosa se oxide con más frecuencia en el organismo. Ustedes han escuchado ese refrán que dice: borracho que come miel, pobre de él. ¿Han escuchado hablar de ese refrán? Borracho que come miel, pobre de él. Curiosamente, el alcohol y la glucosa, los dos al oxidarse generan energía. Pero, ¿de quién de los dos crees tú que tu organismo va a preferir generar energía? ¿De alcohol o de la glucosa? Evidentemente la glucosa de carbohidratos, porque es la primera fuente energética que tenemos nosotros. Si tú tomas alcohol y comes a la vez, los dos pues van a entrar en un dilema, porque los dos son generadores de energía, pero quien va a prevalecer en la producción de energía es la glucosa, lo que significa de que si tú tomas y comes a la vez, estos dos compiten, el alcohol deja de oxidarse, ¿me entienden, no? Y la glucosa se empieza a acelerar su oxidación. Y el alcohol, como no se oxida, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Y la persona se intoxica más rápido y se marea. No, profesor, que yo trago, le echo harto ají y se me pasa la borrachera. Yo bioquímicamente hablando te lo estoy explicando. ¿Me entiendes, no? Por eso es de que hace hipoglucemias la ingesta de alcohol. Sí, qué raro, porque justo ahora mi mamá sufre de diabetes y el doctor le ha prohibido el alcohol. Para nada toma alcohol. O sea, ¿quieres hacer tomar mamá? No, o sea, lo prohíbe, pues él se le dice su dieta que también lo prohíbe. Claro, ¿qué pasa? Claro, evidentemente, mamita no puede tomar alcohol. ¿Por qué? Porque de alguna manera el alcohol, al oxidarse, genera cetopiruvato. El cetopiruvato es precursor de glucosa también, tú sabes, por gluconeogénesis. Entonces, ¿tu mamá qué tipo de diabetes tiene? ¿La 1 o la 2? De acuerdo a eso es que también le están prohibiendo eso. ¿Me entiendes, no? Claro, porque el cetopiruvato puede subir esa glucosa de nuevo. Y hay diabetes que acumulan o no acumulan glucosa. Sí, justamente la diabetes es por eso. Por eso es de que le prohíben a los diabéticos ingerir alcohol. ¿Sí? Y otra condición es de que el paciente no debe de ingerir medicamentos como mínimo 72 horas antes de la prueba. Ustedes saben que los medicamentos... Ustedes saben que los medicamentos, pues, algunos son antibióticos, y los antibióticos, por lo general, ¿cuál es su estrategia para hacer su efecto? Inhiben enzimas. Ustedes han visto en su posología tomar el antibiótico cada 12 horas. Tomar el antibiótico cada 8 horas. Significa que durante ese tiempo el antibiótico pues tiene bloqueada la enzima y no la deja actuar. Cuando ya se metaboliza el fármaco, este se desprende y la enzima vuelve a seguir trabajando constantemente. Esa es la estrategia de los antibióticos. Y curiosamente, los antibióticos bloquean a una de las enzimas que curiosamente se encargan de oxidar a la glucosa. Y esa enzima es la fosfofructoquinasa. Entonces, si la fosfofructoquinasa se bloquea, no hay oxidación de glucosa. Y si la glucosa no se oxida, ¿qué empieza con la glucosa? Se empieza a acumular y por ende hay hipoglucemia. No hay una hipoglucemia porque seas diabético, sino la hipoglucemia, ¿quién la está induciendo? Los medicamentos. ¿Qué es una glucemia normal? ¿Me entienden? ¿No? O sea, está dentro de lo permitido. Ya cuando el fármaco se metaboliza, el organismo nuevamente empieza a regular el nivel. Pero estos factores, como están viendo, influyen o no influyen en el resultado final. Por eso es de que se recomienda, ¿no?, respetar estos parámetros antes de tomar inclusive la muestra del paciente. Si le habrán preguntado eso también. Ya limitaron al pobre, ¿cierto? Yo le pregunté, ¿qué comida ya? Ya con el suelo sanguíneo, doctora, por si acaso mire, doctora,
Esta micropipeta está inoperativa. Nosotros ya para el procedimiento, recuerden siempre este esquema, porque a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera. Siempre antes de la práctica ustedes me van a preparar 3 tubos de ensayo. Vamos a tener un tubo de ensayo que lo vamos a rotular con BN de blanco. Vamos a rotular otro tubo con ST de estándar, que es el referencial que tenemos en el laboratorio, y el MP de la muestra problema, como ya estratégicamente te lo enseñé al inicio. ¿Qué tenemos como muestra? El suelo sanguíneo del paciente que ha salido de la centrifugación. Tenemos como muestras el estándar de glucosa que tiene o no tiene concentración conocida. Por eso te he puesto 100 miligramos por decilitro. Y tenemos el reactivo enzimático, que ya te comenté, dicho sea de paso en el fundamento, que es lo que contiene. Entonces, lo que vamos a colocar según el esquema es en el tubo de la muestra problema 20 microlitros del suelo del paciente. Solamente volumen de 20 microlitros. Ojo, microlitros. Ya no estamos trabajando con mililitros. Recordemos que 1000 microlitros equivalen a un volumen de 1 mililitro. Por eso se dice que el microlitro es la milésima parte de 1 mililitro. Así que imagínate colocar 20 microlitros. En mililitros, ¿a qué volumen me estoy refiriendo? ¿Cuánto es de volumen en mililitros este cálculo? ¿Cuánto es 20 entre 1000? 0.2. 20 entre 1000. 20 entre 1000. 0.02. 20 entre 1000. ¡Calculadora! Para que se den su duda. 20 entre 1000. 20 entre 1000. 0.02 mililitros. Imagínate la cantidad de muestra que estoy usando para una determinación de glucemia. Y así trabajan en la clínica, ¿sabes? Así trabajan en los hospitales. Pero lo más loco que en la clínica del hospital, acá al menos hemos sido buena gente porque hemos sacado un tubito. En el hospital, ¿tú crees que te sacan un tubo? Te sacan 2, 3 tubos de muestra y dime cuántas te das. 2 tubos se van al banco de sangre. Y un tubo se quedan ellos para el análisis. Y de todo el tubo, mira qué muestra usan. El resto del suelo lo botan. O lo guardan como contramuestra para cualquier análisis. Pero los volúmenes son grandes o pequeñísimos. Para que vean, ¿no? Esto ni siquiera lo puedo tomar con una pipeta normal. Por eso usamos las micropipetas. ¿Me entienden, no? Las micropipetas es otro accesorio de laboratorio que empleamos pues justamente para esta parte ya cuantitativa. Ya casi no vamos a usar pipetas porque los volúmenes de reactivos son muy, pero muy pequeños. ¿Sí? 20 microlitros de suelo sanguíneo para la muestra problema, 20 microlitros del tubito del estándar de concentración conocida, y la técnica dice reactivo enzimático volumen de 2 mililitros para todos los sistemas. 2 mililitros o 2000 microlitros, ¿me entienden, no? Son 2000 microlitros para cada sistema. Si tú te estás percatando, en el blanco está el reactivo enzimático solo. En el blanco, ¿esperas o no esperas que se forme la quinona coloreada? No. ¿Por qué? Porque acá ¿qué cosa no hay? Y en el suelo y en el estándar ¿qué cosa hay? Glucosa. Lo que significa que en el reactivo enzimático, si es que no hay glucosa de por medio, no va a interaccionar y no va a formar ninguna quinona. ¿Dónde sí sospechas tiene que formarse la quinona? En el estándar y en la muestra problema, ya que aquí sí hay glucosa en juego y esa es la que está interaccionando con el reactivo enzimático. La técnica dice, los tubitos de ensayo, los 3 los homogeneizaremos y serán llevados a baño María 38 grados por 10 minutos. Tiempo de digestión de 10 minutos para finalmente proceder a espectrofotometría a 505 nanómetros. Esta es la famosa cuantificación de glucemia en sangre del laboratorio, chicos.
Es un proceso que lo que más demora, como has visto en la toma de muestra, porque de ahí distribuir los reactivos a los tubos de ensayo no es cosa del otro mundo, se usan las micropipetas. ¿Han usado las micropipetas antes? Algunos sí, algunos no, ahora lo vamos a ver de por medio. Y la espectrofotometría que me lleva pues a la parte cuantitativa, 505 nanómetros. ¿Qué me interesa? ¿Qué cosa me interesa de la parte cuantitativa? Me interesan a mí las absorbancias que te arrojen estos tubos. ¿Qué absorbancia me interesa a mí descubrir? La absorbancia de la muestra problema. ¿Cuánto absorbe de luz en el espectrofotómetro? Me interesa la absorbancia del estándar. La del blanco relativamente no, porque el blanco simplemente es para ajustar las lecturas reales. Lectura de estándar y lectura de muestra problema es lo que yo voy a usar acá como datos en la fórmula de factor de calibración. Para la fórmula de factor de calibración, para hallar cuál es la concentración de glucosa en sangre, mira lo que necesito como datos. La absorbancia de la muestra problema. ¿Y quién me va a arrojar esto? Espectrofotometría. La absorbancia del estándar, también espectrofotometría. Y esta división la multiplico por la concentración del estándar. ¿Se conoce o no se conoce estratégicamente la concentración del estándar? Por factor de calibración, hallando este cálculo, hallaremos finalmente cuánto de glucemia tiene nuestro paciente. En este caso el donante es un varón. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Esto es relativamente la parte cuantitativa del laboratorio, chicos. Profesor, una pregunta. Dime. Yo puedo traer un equipo porque yo tengo un equipo, mi hijo también tiene diabetes y quiero saber si el equipo también es exacto en cuanto a nivel de glucosa, si está bien. ¿Glucómetro? ¿Qué equipo es? Glucómetro. Ajá, el glucómetro. Mira, no traerías el equipo, sino traerías la muestra de tu papá. No, para ver si... Porque el glucómetro debe de estar midiendo y trabajando con el tau X. Relativamente los métodos enzimáticos son más exactos, por decir así. Y esto relativamente podríamos compararlo con el resultado del glucómetro de tu papá. Podría hacerse eso. Porque ¿qué haces trayendo el glucómetro? Claro, no le sacas a tu papá con glucómetro. O al menos el glucómetro lo usamos en el suelo de nuestro paciente. A manera de, podría ser también. Claro. Exactamente, para ver si coincide con el resultado. Otro brazo. Ok. Doctora, no apareció por nada. Doctora, un favorcito.